Estoy muy impactado por el concepto de dos Biblias y es algo que mientras que voy pues metiéndome más en esto, lo más que me impacta, ¿verdad? Es que realmente hay dos fuentes de revelación, pudiésemos decir, por cual rendiremos cuentas. Entonces, muy importante. Y déjeme leer dos pasajes que aclare esto un poco más. Uno es Romanos capítulo 1. Comenzamos con versículo 19, ¿verdad? Y pues de ahí comenzamos. Porque lo de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Qué interesante. ¿Qué es lo que Dios se ha manifestado? ¿Qué es lo que se conoce de Dios? Versículo 20. Las cosas invisibles de Él. Cosas invisibles son conocidos, es lo que está diciendo. Está diciendo que aunque no lo vemos con los ojos físicos, hay ciertas cosas que sí vemos y por eso concluimos ciertas cosas, ¿verdad? Las cosas invisibles de Dios, ¿qué? Su eterno poder. Las cosas invisibles de Dios, ¿qué más? Su deidad. Estas dos cosas se hacen claramente visibles, lo invisible siendo hecho visible a través de ¿qué? A través de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de que no tienen excusa de no concluir que Dios tiene eterno poder y que Dios es el creador. Es lo que está diciendo. Y la lógica está tan tremenda y tan sencilla como que si hay un reloj, hay un relojero. Entonces está diciendo, por las cosas creadas, sabemos las certezas de ciertas cosas, ¿verdad? Y uno, que Dios es Dios creador, y segundo es su eterno poder, y otras traducciones van a meter su santidad, o en el sentido de que hay cosas correctas, obviamente, que entendemos por la creación, y si hace algo incorrecto, pues hay una consecuencia. Todo eso está en la revelación de la naturaleza, o déjame poner una palabra que me gusta usar, como las cosas están diseñadas. Ahora, queremos ver algo similar en Salmo 19. Salmo 19, a lo mejor tú te acuerdas del Salmo, pero se trata de las dos cosas. Se trata de la revelación de creación y se trata de la revelación de la ley, o lo que llamamos la Biblia del Antiguo Testamento. Vamos a comenzar en 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento, ¿qué? Anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Cada día está hablando. Y una noche a otra noche declara sabiduría o inteligencia, su entendimiento, ¿verdad? Versículo 3. No hay lengua, ni palabras, ni es oída su voz. ¿Cómo es eso, mano? Entonces, lo que está diciendo es, aunque no se habla en el sentido de palabras habladas, todas estas cosas, la naturaleza, las estrellas, la creación, el sol, la noche, el firmamento, todo habla. En la misma manera que estaba diciendo en Romanos capítulo 1, cual ya vimos, está diciendo, estas cosas hablan y hay consecuencias. Si volviésemos Romanos, cual no haremos, básicamente desde los versículos que estamos leyendo hasta el fin del capítulo, es una serie de consecuencias por no hacer caso a lo que es revelado vía la naturaleza o vía el diseño. Wow. Entonces, algo muy importante. Por eso podemos decir, ¿verdad? Y Romanos está diciendo que serán llamados a cuentas por lo que deben haber visto en estas cosas. Las conclusiones, que hay un creador, que el creador tiene eterno poder y es santo. O hay consecuencias
por hacer cosas correctas y hay consecuencias por hacer cosas incorrectas. La misma creación nos enseña. Ahora, con esto como en el trasfondo, mientras que estamos practicando, ahora queremos ir otra vez a esta frase, Dios de la naturaleza, ¿verdad? Y en la declaración de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, utiliza esta frase. Ahora, hemos platicado en esta pequeña serie de lo que se llama la ley natural. Y básicamente comenzamos a ver que la ley natural está revelada en la manera que Dios ha creado el universo, la tierra, todo lo que está aquí, la naturaleza o la fauna, todos los animales. Hay leyes o voy a usar otra palabra que a mí me gusta, absolutos en cómo estas cosas están construidas. Y en la manera que están construidas, entonces aquí está y aquí está la consecuencia, ¿verdad? Aquí está y aquí está la consecuencia. El principio de sabiduría, según el libro de Proverbios, es el principio de sabiduría, es el temor al Señor. Y lo que queremos decir acerca del temor del Señor es, necesitamos entender que hay consecuencias por ciertas cosas. Y si los hace, vas a tener la consecuencia. Y si no los hace, pues no tendrás la consecuencia. Tan sencillo como esto. Ahora, pero este diseño, absolutos, consecuencias, se maneja filosóficamente en lo que llamamos la ley de la naturaleza, ¿verdad? O leyes naturales, sería mejor dicho. Leyes naturales, o en inglés, natural law, leyes naturales. Entonces, queremos pensar de esto por algunos momentos. Déjame volver a leer algo aquí de la declaración para que lo que me interesa que captemos es que ellos apelaron a Dios y aún a Dios de la Biblia, sin mencionar la Biblia y sin mencionar versículos, pero sabiendo que estamos basando lo que estamos diciendo y haciendo a través de leyes naturales que se manifiestan en la naturaleza. Estamos observándolos y estamos razonándonos sobre el principio que se ve. En el sentido, por ejemplo, en la naturaleza no hallamos homosexualidad. Entonces los fundadores de los Estados Unidos entendían, si este no está en la naturaleza, ¿cómo vamos a decir que es algo que está bien? Si la misma naturaleza... Este es donde comenzamos a sacar victorias en esta época de la historia, porque no necesariamente estamos agarrando capítulo, versículo, pero estamos diciendo, mano, no seas tan tonto, no seas tonto, ¿verdad? Entiende que las cosas están diseñadas, ¿verdad? Y nosotros debemos reconocer el diseño y entender cómo debemos reaccionar para evitar la consecuencia de no honrar el diseño. Una buena ilustración, me encanta esta ilustración, es la gravedad. No es necesario que tú creas en la gravedad, pero si no honras la gravedad, tú vas a tener chipotes por todos lados. Y si dices que yo no creo en la gravedad, si subes al techo de una casa, un edificio y brincas, al ratito tú ves que independiente de tu creencia, ¿el qué? Independiente de tu creencia, que el diseño gobierna. Y eso es lo que sí queremos ir. Entonces quiero visitar esto y para que veas cómo ellos van apelando a la ley natural para establecer principios bíblicos en su gobierno. Y hay otras partes donde ellos obviamente apelan directamente a la escritura. No es cosa que tienen pena. No, sencillamente están usando un base de evidencias aún o mientras que están usando las dos revelaciones, es lo que quiero decir. Ok, todos los hombres son creados iguales.
Esto es muy importante porque en el mundo antiguo no hay uniformidad o no hay, como diré, todos los seres humanos no nacen iguales. Pero delante de Dios y lo que ellos querían decir y lo que nosotros como cristianos queremos decir es que todos nacemos delante de Dios iguales. Quizá la circunstancia en cual nacemos, quizá donde nacemos no sea igual, quizá la circunstancia no sea igual, pero en el sentido delante de Dios no hay aventajados, no hay desventajados. Todos estamos delante de Él totalmente iguales. Y esto es algo muy tremendo. Todos los hombres son creados iguales y dotados por el Creador de ciertos derechos que inalienables. Quiere decir que hay ciertos derechos que nos toca siendo seres humanos, hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Uno de ellos es la vida, o todos tenemos un derecho de vida. Ok, aquí pudiéramos parar un ratito y ver que entonces no hay ningún lugar en la naturaleza, no hay ningún animal en la naturaleza, o hablando de la ley natural, que busca sacar su feto, que busca sacar el bebé de su vientre y matarlo. Este nunca aparece en la naturaleza. Entonces el razonamiento es, ok, aunque en la Biblia nos habla contra del aborto, pero ahora en el mismo diseño de las cosas, diga conmigo, diseño de las cosas de la naturaleza que habla, aunque no está usando voz, Salmo 19, que habla, dice en el libro de Job, aprende de los animales, aprende de las aves, en el sentido de hay verdades que están comunicadas en la naturaleza, lo que filosóficamente se llama las leyes naturales. Entonces, estos derechos, vida, ¿qué más? Libertad. Entonces, en Dios no hay esclavos. Puede ser que en nuestras sociedades se practique todo eso, pero lo que debemos de entender y lo que ellos entendían, hablando desde, entrando la vida, entonces estos son derechos que Dios ha dicho que son para todo el mundo. La vida, derecho de vivir. Ahora, he dado varios videos sobre la primera sociedad, la primera civilización o sociedad en Noé. Entonces, busca estos videos para aclarar esto un poco más. Pero lo que sí queremos ver hoy es sencillamente vida, libertad. La libertad en el sentido, ¿para qué me garantizas vida si no puedes vivirla? Exactamente. Entonces, vida, libertad, derechos inalienables. Y después dice, y la búsqueda de la felicidad. Ahora, vida, libertad, y con esta libertad busco mi felicidad, o mejor dicho, el fruto de mis manos es mío. No es tuyo, ni tampoco es del gobierno. Ahora, esto es lo que llamaremos en una sociedad bíblica, o digamos en una sociedad que se base en la palabra de Dios, punto de partida. Este es lo mínimo. Ahora, sigamos porque creo que importa que pensemos por lo menos estos pensamientos. Entonces, entre ellos o entre los derechos inalienables está la vida, está la libertad, está la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos, el propósito, se me explicó, está diciendo, el propósito de gobierno, primer propósito de gobierno es garantizar estos derechos a todo ser humano. Y no estoy hablando de los Estados Unidos, estoy hablando de todos los gobiernos del mundo. El primer responsabilidad, según la Escritura,
según la Escritura, es que el propósito del gobierno es garantizar esos derechos, en el sentido que no estás matado en una esquina de la calle, o en el sentido seguridad. Vida, libertad. Entonces, y la habilidad de disfrutar mi libertad o ser productivo con mi libertad y guardar el fruto del trabajo de mis manos. Sigamos. Para garantizar estos derechos, los gobiernos derivan sus poderes del consentimiento de los gobernados. En el sentido, estamos de acuerdo que elegimos o ponemos personas en lugares de autoridad, en gobiernos, con el propósito de garantizar estos derechos a todos los miembros de nuestra sociedad. Sigamos, y que cuando cualquier forma de gobierno se vuelve destructora de estos principios, en el sentido cuando un gobierno no lo está haciendo, está diciendo, el pueblo tiene derecho de modificar, de resistir. ¿O qué está diciendo aquí? Es el derecho del pueblo alterarlo o abolirlo y establecer un gobierno que se base en los principios de libertad, justicia y seguridad, o búsqueda de felicidad y guardar los frutos de su mano en seguridad. Entonces, wow, este es un concepto que nunca hablamos, pero que llega a ser muy importante. Ahora, brevemente solo quiero que acordemos lo que mencioné en otro video. El gobierno de los Estados Unidos, 50% de los premios Nobel vienen de personas de los Estados Unidos. 90% de los patentes vienen de los Estados Unidos. 50% de ¿qué más? De 90% de las medicinas, 50% de los premios Nobel y creo que estoy equivocado, 90% de los patentes, 50% de las medicinas, quizá más de las medicinas, pero viene ahí. 25% del Producto Bruto Mundial viene de ¿qué? 4 a 6% de la población mundial. ¿Cómo puede ser eso? Yo sé que lo mencioné en otras ocasiones, pero lo que sí queremos ver es que este grupo de personas no es una raza, son emigrantes todos. Es una nación de emigrantes, como hemos platicado, que venían muchos de Europa y ahora de muchas otras partes y siguen llegando. Pero ¿qué es lo que ha permitido que se impacte a tal grado y prospere a tal grado? Y es lo que queremos decir aquí, que por lo menos en el principio tienes que honrar lo que Dios honra. Entonces, y esto es lo que como que establecía, digamos, el lecho del río de bendición, el lecho del río de innovación, el lecho del río de prosperidad. Todas estas cosas, si me explico, están en estos conceptos, en tenerlos en su base filosófica de la sociedad, en el base de gobierno de su sociedad, solo permitía que se creciera, que se creciera y que se creciera. Y seguimos platicando de esto. Entonces, pero primeramente hoy estamos estableciendo gobierno, estamos estableciendo una vez más el efecto de las consecuencias de los conceptos. Y ahora quiero volver a tocar lo que nos decía este señor, el primer presidente, perdón. Estoy brincando aquí a mis apuntes. Aquí está. Entonces, lo que nada más dotados por su creador es una frase muy importante.
en el sentido, en apelar, en decir esta frase, están diciendo que estamos nosotros apelando ¿a qué? Estamos apelando o basando nuestro razonamiento de comenzar un nuevo gobierno, nuestro razonamiento de tachar y decir que este está incorrecto, basado en estos propósitos que vemos que está en la naturaleza de la creación. Wow, aquí sería muy buen lugar a aplaudir. Y la consecuencia, 220 años después, ahora casi se está por cumplir casi 250 años en estos conceptos y sus consecuencias. ¿Y qué está pasando? Lo que queremos ver es, hay una oportunidad de cualquier, por ejemplo, para mí, en decir que es una nación de inmigrantes, está queriendo decir lo que siempre nos ha dicho la Biblia. No se trata de su nivel social, no se trata de su dinero, no se trata, si me explico, de su raza, no se trata de esto. Lo que se trata es, los conceptos tienen consecuencias, amigo. Los conceptos tienen consecuencias. Wow. Se me fue mi tiempo otra vez, tú me disculpas, pero gracias por estar conmigo en esto. Por favor, yo sé que tú tienes amigos que interesa la política, que interesa el gobierno, muchas pláticas están acerca de gobierno y todas estas cosas. Entonces aproveches ahora mismo, amigo, ¿verdad? Y envíes este video a sus amigos y visita aquí en mi página o no mi página, pero en mi canal de YouTube, este área que se llama Dios, Gobierno y Políticos, para que podamos seguir poniendo. Ahora, si tú eres mecánico y no tienes las herramientas, tienes el saber, pero no puedes arreglar nada. Tenemos muchos políticos, tenemos muchos que están en el gobierno, pero no tienen las herramientas para poder realmente arreglar las cosas. Pero tú estás aquí conmigo en esto, y tú tienes amigos que están interesados en gobierno, tú tienes amigos que están participando en la política, tú tienes amigos que están en la política. Ayúdame a ayudarlos, ¿verdad? Asegura que tú estás inscrito en mi canal, YouTube, Dr. Richard Hayes. Suscribes, suscribes. Y seguiremos, amén, bendiciendo y compartiendo y sabiendo que Dios no hace excepción de personas. Si entendemos los conceptos correctos, tendremos las consecuencias de los conceptos correctos. Bendiciones. Hasta la próxima.